Este es el error más grande que te impide poner límites y realmente no va a ser el que crees. Hay algo que quiero que te preguntes antes de empezar esta clase. No desde lo que ya sabes, sino desde lo que haces realmente. ¿Cuántas veces has salido de una conversación pensando, tenía que haber dicho algo, no me apetecía nada y aún así he dicho que sí, otra vez me he quedado callado? Y no es que no supieras qué hacer, sí que lo sabías perfectamente. Sabías perfectamente que había un límite que poner, pero no lo hiciste. Y aquí es donde la mayoría se equivoca al interpretar lo que pasa. Porque piensa que el problema es no sé poner límites, me falta seguridad, tengo que aprender a decir que no. Hay algo de cierto, pero no es del todo cierto. Lo has hecho alguna vez y sabes cómo suena y sabes lo que significa. Y el problema realmente no es ese. El problema real es que en el momento en el que necesitas poner el límite, hay algo dentro de ti que pesa mucho más. Y ese es el error. Eso que pesa mucho más. El error más grande que te impide poner límites no es la falta de herramientas que tengas. Tú sabes cómo mantener probablemente conversaciones asertivas. Es que estás tomando la decisión desde el lugar equivocado. Déjame que te lo explique bien. Cuando alguien te pide algo que no quieres hacer o cuando alguien cruza una línea contigo, no estás decidiendo desde cero como crees. Tu cerebro ya está reaccionando. Está reaccionando muy rápido. El cerebro reacciona, ve las cosas unos milisegundos antes de que tú puedas responder. Es casi automático. Y esa reacción no tiene nada que ver con la lógica, ¿vale? Es una reacción que no se toma desde la corteza prefrontal, sino desde el sistema límbico, porque tiene que ver con la protección más interna nuestra. Nuestro cerebro tiene una prioridad muy clara y es la de mantener el vínculo y evitar el conflicto, porque durante mucho tiempo eso es lo que garantizaba seguridad. Así que cuando percibe que poner un límite puede generar incomodidad, activa la respuesta interna de alerta, ¿vale? No es consciente, se siente. Es como aquí mal, no le va a gustar al grupo, te van a echar. Y es muy incómodo, se siente como una presión, como una urgencia por responder rápido. Y aquí es donde aparece el principal error, porque en ese momento, casi sin darte cuenta, cambias el criterio de la decisión y dejas de preguntarte, ¿esto encaja conmigo? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo evitar rápido esta incomodidad? ¿Vale? En esa rapidez, desde ahí, casi siempre, si lo analizas, acabas diciendo que sí. Y esto es clave para entenderlo. Y es que no estás eligiendo libremente como crees que lo estás haciendo. Estás regulando una emoción que aparece siempre que quieres sostener un límite y no acabas haciéndolo. Y eso cambia todo. Porque entonces el problema no es que no sepas poner límites, está cambiando el problema, el foco del problema. Es que no estás decidiendo desde lo que quieres, sino desde lo que evitas sentir o desde lo que quieres evitar sentir. Y esto tiene una consecuencia muy clara. Cada vez que haces eso, refuerzas una y otra vez el patrón. Y a nivel psicológico te estás enseñando que el conflicto es muy peligroso, que incomodar a otros es algo que hay que evitar y que lo tuyo siempre puede ser postergado, que lo tuyo no es prioritario, que cómo te sientas tú, eso ya va después. Y a nivel cerebral refuerzas circuitos de evitación. Y tu cerebro aprende lo siguiente: mejor me adapto y así no paso un mal momento y todos contentos. El problema, que ese todos contentos no es real y que ese mal momento no desaparece, simplemente se posterga, simplemente se desplaza y simplemente se hace mayor a la larga. Porque luego llega en formato de frustración, de cansancio interno, de resentimiento contigo mismo y con los demás, de desgaste, de vacío. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante muchos años. Y no, repito, no porque no sepan poner los límites, sino porque no ven este impasse. Sigue intentando aprender frases para poner límites porque todo el mundo te ha enseñado que así es como lo tienes que hacer, ¿no? Formas de decirlo mejor, cómo sonar más seguros. Pero al final siguen decidiendo desde el mismo lugar. Y así no cambia absolutamente nada, ¿vale? Porque no es algo que puedas decir per se. Tienes que hacer un parón. Y si de verdad quieres empezar a poner límites, no debes empezar por fuera. Eso ya saldrá después. Tienes que empezar por dentro, a entender ese patrón que te mueve, a entender esos miedos, a cambiar el momento desde el que decides. Porque ahora mismo decides demasiado rápido y decides demasiado condicionado por esa incomodidad. Y ahora me dirás, entonces, ¿qué hago con esto? Pues lo primero es darte cuenta de lo que está pasando y eso requiere un poco de entrenamiento, ¿vale? Porque es algo muy rápido, no sucede, no te da tiempo. Pero si te fijas sí que hay unas señales
que puedes atender, a las que puedes prestar atención. Hay un microsegundo, ¿vale? Que si lo reconoces, notas algo, una pequeña tensión, una pequeña duda, un no me apetece del todo. A veces lo vas a notar después de reaccionar, no te va a salir al principio, ¿no? Pero simplemente que lo reconozcas, ese momento es clave. Porque ahí es de donde todavía puedes decidir, incluso si ya has reaccionado, ¿vale? Si lo ignoras, entras en automático. Si lo reconoces, estás a tiempo de tomar decisiones. Así que el primer cambio es este. No respondas, trata de no responder inmediatamente, ¿vale? Y si lo haces, al menos reconócelo. De verdad, esto ya solo cambia muchísimo. Porque aunque te equivoques una vez, las siguientes veces lo vas a reconocer. Y cuando respondes rápido, en cambio, vas a responder desde la incomodidad. Y cuando te das un espacio, vas a poder empezar a decidir. Y ese espacio puede ser tan simple como decir, pues más tarde te lo digo, déjame verlo con calma. No parece gran cosa, no estás mintiendo, pero tampoco estás siendo incoherente contigo mismo. Lo que estás haciendo es romper un patrón. El segundo cambio es entender que la incomodidad no va a desaparecer. Esto es otro error garrafal. La gente piensa que, bueno, que debe esperar a sentirse muy seguro, a estar muy bien consigo mismo, ¿no? Para poner límites, porque suele ser así. Las personas que vemos más seguras son las que ponen más límites. Pero es que no empezaron siendo seguras para poner límites, sino que empezaron a escucharse a sí mismos y después el resto ya salió solo, ¿vale? Y también tienen que revisar, porque también tienen incomodidad estas personas que vemos tan seguras, ¿vale? Esa incomodidad no es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás haciendo algo distinto y eso no sale así porque sí. Tu cerebro está saliendo del modo conocido y está reaccionando. Y solo si entiendes esto vas a poder sostenerlo. Porque si no lo entiendes, recuerda que vas a volver atrás siempre. Y al final va a ser un parche, pero no te va a ayudar a sentirte mejor. Y el tercer cambio es dejar de justificarte tantísimo. Porque cuando te cuesta tanto poner límites, intentas compensarlo explicándote mucho. Y eso tiene un efecto muy, muy curioso. Tiene un efecto curioso hacia ti y hacia los demás. Y es que cuanto más explicas, más parece que necesitas permiso para hacer las cosas. Y no necesitas ningún permiso. Simplemente necesitas escucharte. Porque un límite sano no tiene por qué ser agresivo. Un límite sano no tiene por qué transgredir los límites de otra persona, ¿vale? Un límite sano no significa hacer daño a otra persona y que tú seas más egoísta, como nos han hecho creer. No es necesario poner excusas, ¿vale? Aquí hay muchos patrones aprendidos de cuando, probablemente de la infancia, de que al final había que quedar bien con todo el mundo. Pero si esto no te encaja, no te encaja y no es nada malo. No es nada malo ni para ti ni para los demás. Porque el problema además no es decirlo, es sostener lo que venga después. Porque a lo mejor las otras personas están acostumbradas a que no los pongas, ¿vale? A que no pongas los límites. Y entonces esto le va a parecer un cambio extraño. Pero aquí es donde viene el trabajo real. Y es que van a aparecer cosas por dentro, incluso es probable que haya personas que te hagan sentir mal, que te hagan sentir culpas, dudas, que te hagan sentir, oh, pero si antes te parecía bien todo, vale, pero eso ya no depende de ti, ¿vale? Depende de ti sentir con qué te sientes en coherencia, sentir cómo te sientes realmente alineado contigo mismo. Es una habilidad de regulación interna, ¿vale? Y en ese momento lo que tienes que sentir es cómo estás tú por dentro, más que escuchar al resto. Y esto va cambiando completamente la forma de verlo. Porque entonces no estás intentando ser más fuerte, estás aprendiendo a no abandonarte, te estás escuchando. Es muy importante que eso lo recuerdes. Y cuando esto se entrena, empieza a cambiarlo todo. No solo cómo te relaciones con los demás, no solo cómo te ven los demás, sino cómo te relacionas contigo, que es lo más importante. Entonces dejas de reaccionar tanto y empiezas a decidir más. Empiezas a decidir y esto te hace sentir como el productor de tu vida, como el guionista. Esto te hace sentir, te empodera, ¿vale? Te da más recursos, te da mejor autoconcepto sobre ti mismo y mayor autoestima. Por eso después vemos a esas personas tan seguras, pero primero han empezado desde aquí. Porque cada vez que ponían un límite, no solo estaban permitiendo algo fuera, ¿vale? Estaban escuchándose a sí mismo. Y esto repetido muchas veces es muy importante. Así que el problema no es que no lo sepas hacer. El problema es desde dónde estás decidiendo y desde dónde quieres decidir a partir de ahora, ¿vale? Y ahí es cuando empieza todo a moverse.
Y antes de que te vayas, quiero dejarte algo muy concreto para que puedas detectar este error en tu día a día. Porque si no lo ves en el momento, ¿vale? Si lo pasas por algo, vas a seguir repitiéndolo. Y por eso hay 3 señales muy claras que indicas que estás cayendo en este patrón de no poner límites. La primera señal es lo que decíamos, esa urgencia, ¿vale? Recuerda, cuando alguien te pida algo inmediatamente, no tienes que contestar ya, ¿vale? Puedes contestar desde la calma. Recuerda, cuanto más prisa sientas, probablemente es que estás eligiendo lo que no quieres. La segunda señal es cuando tu respuesta cambia dependiendo de la persona. Si con algunas personas eres muy claro, pero con otras te cuesta muchísimo más, no es que no sepas poner límites. Es que con ese tipo de personas el miedo te está pesando mucho más. Y eso te está indicando exactamente dónde está el trabajo que tienes que hacer. Y la tercera, que quizás sea la más clara de todas, es que cuando dices que sí y tu cuerpo quiere decir que no, y esto es muy físico porque lo notas mucho, hay tensiones, hay sensación de no quererlo del todo, hay bloqueo, hay personas que incluso lo manifiestan en el estómago, con dolor de cabeza, ¿vale? Y eso no es duda, eso es que tu cuerpo te está avisando, te está gritando de esa incoherencia. Si empiezas a detectar solo estas 3 cosas, ya estás saliendo del piloto automático. Y eso, aunque no cambies todo de golpe, es el inicio más real que puedes llevarte contigo. Y ahora sí, si estás en este punto en el que entiendes todo esto y te ves reflejado, pero sigues reaccionando igual, ahí es donde tiene sentido trabajarlo muy bien, desde la raíz. Porque esto no cambia solo con entenderlo. Cambia cuando entrenas cómo responder en ese instante concreto, ¿vale? Y en mi programa trabajamos exactamente eso. Cómo funciona la mente en ese momento en el que vas a decir que sí sin querer. Cómo intervenir ahí para que empieces a elegir distinto. Tienes el link en la descripción, pero puedes escribirme directamente por WhatsApp y lo vemos.